Una vez más, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. No se le olvide darle un me gusta a los estudios que se está transmitiendo mediante YouTube. Son estudios cortos, pero de muchísima importancia porque edifica su vida y es para que usted y yo participemos con el extendimiento del reino. Estamos hablando con el título del tópico, Conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Hoy trataremos el tema de Dios, lo invita a que se una a Él y conocer dónde Dios está obrando. Cuando ve al Padre trabajando a su alrededor, esa es la invitación que le extiende para que ajuste su vida a Él y se le una en ese trabajo hablando de Dios Padre. Por tanto, le invito a que miremos algunas citas, entre ellas tenemos Habacuc, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerán si alguien se las contara. Ustedes no las creerán si alguien se las contara. Dios está obrando en el mundo. Dios, la Biblia nos muestra y nos da a saber como registro escrito de la actividad de Dios en el mundo. En ella Él revela su naturaleza, hemos dicho, sus propósitos, sus planes y sus caminos. La Biblia no es un libro sobre individuos o no solamente se enfoca en individuos como Abraham, Moisés, Pablo. No, no solamente es un libro sobre individuos y la relación de ellos con Dios, sino que es un libro acerca de la actividad de Dios y sus relaciones con esos individuos. El enfoque está en Dios y su actividad como tal. Dios obra por medio de las personas. Dios está obrando en el mundo. La Biblia revela que Dios siempre ha estado obrando en este mundo. Nunca ha estado ausente ni ajeno a la historia. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la actividad redentora de Dios en nuestro mundo. Vemos que Él eligió tomar la iniciativa e incluir a las personas en su obra. Él escogió obrar por medio de ellas para realizar sus propósitos. Cuando Dios estaba listo para juzgar al mundo, vino a Noé. Iba a hacer algo y lo iba a hacer por medio de él. Cuando Dios estaba listo para formar una nación, vino a Abraham. Dios iba a cumplir su voluntad a través de Abraham. Cuando Dios oyó los gemidos de los hijos de Israel y decidió que era tiempo de librarlos, se le apareció a Moisés. Se le apareció a causa de qué? De los propósitos que Dios tenía, y de igual manera planeaba librar a Israel por medio de su siervo Moisés. Esto es verdad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios para redimir al mundo perdido a través de su Hijo, le dio 12 hombres para que los preparara para realizar sus propósitos. Dios toma la iniciativa, como he dicho en estudios anteriores, para involucrar a la gente en su obra. Cuando Dios va a hacer algo, toma la iniciativa, vuelvo a repetir, y viene a uno o más de sus siervos. Les deja saber lo que va a hacer y los invita a que hagan los ajustes necesarios, de modo que Él pueda realizar su obra por medio de ellos. El profeta Amós afirmó, capítulo 3, versículo 7, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La revelación de Dios es su iniciativa. Lo he repetido y vuelvo y lo afirmo. Tal vez se pregunte, ¿cómo me invita Dios para que me involucre en su obra?
Veamos un ejemplo de la vida terrenal de Jesús. Según vamos a leer en Juan capítulo 5, el versículo 17, 19 y 20, donde dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el ejemplo de Jesús, primero, el Padre hasta ahora trabaja, según el pasaje que acabamos de leer. Segundo, ahora Dios me tiene a mí trabajando. Tercero, nada hago por mi propia iniciativa. Esto es lo que dice Jesús. Cuarto, observo para ver lo que el Padre está haciendo. Quinto, hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. Sexto, como pueden ver, el Padre me ama. Y séptimo, Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Para tener una experiencia personal con Dios, amigos, hermanos y ministros, recuerden que Él ha estado obrando en nuestro mundo desde el principio y todavía sigue obrando. Jesús indicó esto en su vida terrenal. Anunció que había venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Lo vemos registrado en San Juan 4:34, 5:30, 6:38, 8:29 y 17:4. Jesús dijo que para conocer la voluntad del Padre, eh, para conocer la voluntad o para hacer la voluntad, tomó la iniciativa de venir a Él y revelarle lo que Dios tomó la iniciativa de venir a Jesús y revelarle lo que estaba haciendo o iba a hacer. El Hijo persistía en observar la actividad del Padre a su alrededor para unir su vida en esa actividad del Padre. En el ejemplo de Jesús, es de tener presente eh, que Jesús hacía de acuerdo a lo que conocía en relación a lo que el Padre estaba haciendo. Igual nosotros, como hijo obediente de Dios, usted se halla en una relación de amor con Él, ¿verdad? Debido a que Él le ama y quiere que usted investigue o intervenga en su obra. Le mostrará dónde Él está trabajando de modo que pueda unírsele. La palabra clave en la declaración de Jesús es que Él observó. Jesús observaba dónde el Padre estaba obrando. Cuando lo vio, hizo lo que vio hacer al Padre. Y para Jesús la revelación de lo que el Padre estaba haciendo era su invitación para que se le uniera en la obra. Cuando usted ve al Padre obrando a su alrededor, de igual manera esa es la invitación para que haga en su vida los ajustes necesarios que se le y así de esa manera se pueda unir a la obra de Dios. La revelación de Dios es la invitación que le extiende para que se una a Él. Vemos al criado Eliseo, al criado de Eliseo, según Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 17, de manera que pregunto, ¿es posible que Dios esté obrando a su alrededor y que usted no lo vea? Sí, es posible que eso suceda. Eliseo y su criado estaban en Dotad, sitiados por un ejército. El criado estaba aterrorizado, pero Eliseo estaba en calma. Y oró Eliseo a Dios, diciéndole, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿De quién? Del criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Solamente cuando el Señor le abrió los ojos, el criado pudo ver la actividad de Dios a su alrededor. Aquí necesitamos tener una comunión muy íntima con Dios para que nuestros ojos espirituales puedan abrirse y poder ver
donde Dios está trabajando para unirnos a esa invitación. Tenemos también el caso de los líderes de Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén y sus líderes y profetizó la destrucción que tendría lugar en los años 70 después de Cristo. Jesús dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42. Allí estaba Dios obrando señales maravillosas y milagros y ellos no lo veían, porque espiritualmente sus ojos no habían sido abiertos. Aquí vemos dos factores que son importantes para que usted y yo podamos reconocer la actividad de Dios a nuestro alrededor. Primero, usted y yo debemos vivir en una relación, como dije, de intimidad, de amor con Dios. Y segundo, Dios debe tomar la iniciativa para abrir nuestros ojos espirituales, de modo que podamos ver lo que Él está haciendo, porque eso no es en nuestras fuerzas, ni por emociones, ni nuestros ojos físicos, no. Son los ojos del Espíritu, los ojos espirituales. Ahora bien, tener en cuenta que a menos que Dios le permita ver dónde Él está obrando, usted no lo verá. La revelación por parte de Dios de lo que está haciendo alrededor suyo o mío es la invitación que Él nos extiende, y de la iniciativa de Él, es la iniciativa de Él, viene la iniciativa. ¿Para qué? Para abrir nuestros ojos espirituales de manera que podamos ver. Aquí también es importante aún seguir hablando sobre cómo Dios, o sea, donde Dios trabaje, nosotros poder estar allí y de esa manera estamos haciendo su perfecta voluntad. Dios no nos ha dicho que vayamos y trabajemos para Él, no. Nos ha dicho que Él ya está obrando para traer consigo al mundo perdido. Si hacemos en nuestra vida, o si hacemos en nuestra vida los ajustes necesarios en una relación de amor, Él nos mostrará dónde está ya obrando. Esa revelación es la invitación, vuelvo y repito, que nos extiende para incluirnos en su obra. Entonces, cuando nos unimos a Él, Él completa su obra a través nuestro. Así que aquí no es de decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas, pero estamos haciendo ajenamente otras cosas y con un desinterés de buscar su presencia. Así no es. Ahora bien, podemos seguir dando algunas afirmaciones y en este caso decir que Dios siempre está obrando en el mundo, haciendo un repaso a grosso modo. Dios toma la iniciativa para incluirnos en su obra. Para que pueda ver lo que Dios está haciendo, Él debe tomar la iniciativa para abrirme los ojos espirituales, para abrirnos los ojos espirituales. Eso depende ya de Dios. Cuando ve que estamos interesados en estar permanente y constantemente en esa relación de amor con Él. La revelación de Dios es la invitación que me extiende para que me una a Él, parte de su iniciativa. Por eso, para hacer todo esto, es muy importante conocer dónde Dios está obrando, dónde Dios está trabajando. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Dios ha tratado a veces de llamarnos la atención, revelándonos dónde está obrando. Lo vemos, pero no identificamos de inmediato que es Dios obrando. Decimos, no sé si Dios realmente quiere que me una aquí. Mejor oraré sobre el asunto. Pero cuando acabamos la oración, la oportunidad de unirnos a Dios se ha desvanecido. Un corazón sensible y tierno estará listo para responder a Dios a la más leve insinuación. Dios enternece y sensibiliza
nuestro corazón por medio de esa relación de amor de la cual hemos hablado. Si usted se va a unir a Dios en su obra, tiene que saber dónde está Él obrando. Las escrituras nos dicen algunas cosas que Dios puede hacer. Usted tiene que aprender a identificarlas. Entonces, cuando algo ocurre a su alrededor que solamente Dios puede hacer, puede saber que es la actividad de Dios. A menos que Dios le abra los ojos espirituales, usted no sabrá que es Dios obrando. Las escrituras nos dicen que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, según Juan 6:44. Nadie busca a Dios o busca las cosas espirituales a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en su vida. Suponga que un vecino, un amigo o uno de sus hijos empieza a hacerle preguntas sobre las cosas espirituales. Usted no tiene que dudar si Dios está en esto. Él es el único que puede hacerlo. Nadie jamás busca a Dios a menos que Dios esté obrando en su vida. Por ejemplo, al pasar Jesús en medio de la multitud, siempre trataba de ver dónde el Padre estaba obrando. La multitud no era la cosecha estaba entre la multitud. Vuelvo a repetir, la multitud no era la cosecha estaba entre la multitud. Jesús vio a Zaqueo en un árbol. Tal vez Jesús se dijo a sí mismo, nadie me buscaría con tanto interés a menos que mi Padre esté obrando en su corazón. De modo que Jesús se apartó de la multitud y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, según Lucas 19:5. ¿Qué ocurrió? La salvación llegó a ese hogar ese día. Jesús siempre procuraba ver la actividad del Padre y se le unía. Hubo salvación como resultado de que Jesús se unió al Padre en su actividad. De igual manera, cuando alguien se acerque a, para hacerle preguntas en relación a la vida cristiana, usted de inmediato debe entender que ahí está Dios obrando y usted sencillamente debe unirse a Jesús, a Dios, ahí prestando todo el interés, entregando, dando orientación, enseñándole a esta persona que se acerca a hacerle preguntas de la Biblia, de la vida cristiana. Esa es una manera de identificar que Dios está ahí trabajando. Vamos a leer algunas porciones bíblicas como en San Juan 14, capítulo 14, 15 y del 15 al 17, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, obedeced mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si amas y obedeces a Cristo, ¿a quién recibirá el Padre? Al ¿A quién recibirá del Padre? ¿Qué recibirá del Padre? Al Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Dónde vivirá esta persona? El personaje, el Espíritu Santo, habita en cada persona que ha aceptado a Cristo. En San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Cuando Cristo, y en San Juan 16:8, y cuando Él venga, quien el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son textos que hemos leído repetitivamente. Cuando Cristo lo salva, usted entra en una relación de amor con Jesucristo, que es Dios mismo. En este instante el consolador, o sea, el defensor, el Espíritu de verdad, viene a morar en su vida, ¿verdad? Siempre está presente para enseñarle. También el Espíritu Santo convence a la gente en cuanto a su culpa por el pecado
y al mundo en cuanto a justicia y juicio. Un resumen de las cosas que solo Dios puede hacer se halla en lo que voy a decir a continuación. Cosas que solo Dios puede hacer. Primero, Dios atrae a la persona hacia Él. Solo Dios, a través de su Santo Espíritu. Dios hace que la gente lo busque. Dios revela la verdad espiritual. Dios, a través del Espíritu Santo, convence al mundo de culpa respecto al pecado. Dios convence al mundo de la justicia. Dios convence al mundo de juicio. Cuando usted ve ocurrir alguna de estas cosas, puede saber que Dios está obrando. Cuando ve que alguien viene a Cristo o que pregunta sobre asuntos espirituales, como acabé de decir, o que llega a comprender alguna verdad espiritual, o que experimenta convicción de pecado, o que se convence de la justicia de Cristo y queda convicto de juicio, Dios está ahí obrando. Mire qué interesante. Usted empieza, hay que orar y observar para ver lo que sigue o lo siguiente que Dios hace. Por ejemplo, usted empieza orando. Solo el Padre sabe lo que se ha propuesto hacer. Él sabe la mejor manera de realizarlo. Él incluso sabe por qué puso a esos individuos en aquella, en un lugar para interceder. Observe para ver qué es lo siguiente que Dios hace en el grupo de intercesores, por decir algo. De igual manera, es de entender que solo Dios es el único en hacer cosas que para nosotros es imposible. ¿Por qué imposible? Porque Dios es el único que hace lo que nadie más, vuelvo a repetir, puede hacerlo. De manera que cuando usted quiera saber lo que Dios está haciendo alrededor suyo, sencillamente ore, observe qué es lo siguiente que ocurre. Haga la conexión entre su oración y lo que ocurre. Haga preguntas de sondeo para averiguar lo que Dios está haciendo. Esté listo para hacer cualquier ajuste que se requiera para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Si Dios alguna vez nos mostraba, nos muestra dónde Él está obrando, sencillamente hay que actuar de inmediato. Con frecuencia la razón por la cual no nos unimos a Él es porque no estamos comprometidos a hacerlo. Queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? No que trabaje a través de nosotros. Como iglesia, no tratemos de buscar cómo Dios nos va a bendecir. Procuremos ver cómo Dios va a revelarse a sí mismo, obrando a través de cada uno de nosotros y más allá para realizar sus propósitos. La obra de Dios en nosotros nos traerá bendición. La bendición es un resultado secundario de nuestra obediencia y de tener una experiencia con Dios obrando en medio nuestro. ¿Quién puede decir lo que una sola visita de un extraño pudiera significar para la iglesia? Cuando usted empieza a ver a Dios moviéndose, ajuste su vida y sencillamente responda. Ahora bien, hay dos puntos muy importantes de cómo Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Primero, Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos y esto es cuando le revela lo que está haciendo, es cuando usted necesita responder. Él habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Esto es verdad en todas las escrituras. Ahora bien, tenga presente que el cumplimiento final puede estar muy distante. El hijo de Abraham nació 25 años después de la promesa de Dios. Sin embargo, el momento en que Dios viene a ustedes o a usted o a mí es el momento en que debemos responder de inmediato. Usted o yo necesitamos empezar ajustando nuestra vida a Él. Tal vez
tengamos que hacer algunos preparativos para lo que Él va a hacer a través nuestro, o sea, la formación de carácter. Lo segundo de estos dos puntos importantes es lo que Dios empieza, lo completa. Isaías confirmó esto cuando Dios dijo por medio de él, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías 46:11. Anteriormente, Dios previno al pueblo, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque aquí podemos tranquilamente, eh, cuando el Señor dice lo que Él ha determinado, lo que porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y aquí hacen una pregunta y la pregunta es, ¿y quién lo impedirá? Lo que Dios ha determinado lo hará por encima de nuestro querer, de nuestra opinión, de nuestro pensar y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso está en Isaías 14, 24 y 27. Dios dice que si Él hace saber a su pueblo lo que va a hacer, es lo mismo que si ya estuviera hecho. Él mismo lo hará suceder. También hay en Primera de Reyes 8:56 y Filipenses 1:6. Dice al respecto, es lo que Dios empieza, lo completa. Cuando Dios habla, Él garantiza que así sucederá. Esto tiene enormes implicaciones para los creyentes como individuos, para las iglesias y para las denominaciones. Cuando nos acercamos a Dios para saber lo que va a hacer, dónde estamos, también venimos en la seguridad de que ocurrirá así como Dios indica, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha dicho, lo hará. Algunas personas no están de acuerdo con tal afirmación. Asegúrese de que lo que comprende de Dios se basa en las escrituras y no únicamente en su opinión o experiencia personal. A través de toda la historia ha habido gente que ha pretendido tener una palabra de parte de Dios, pero nada se ha cumplido. Esos son los falsos profetas. Usted no puede depender de esta clase de experiencias para determinar su comprensión de Dios. Una palabra de fuerte advertencia para los líderes espirituales es que Dios dice y Él lo cumple. Si alguna vez usted le dice a su gente que tiene una palabra de parte del Señor, usted está obligado a pegarse a ella y que Dios haga que ocurra. Si es de Dios, ocurre. Porque Dios dice que si alguien dice que tiene palabra del Señor, pero la palabra no se cumple, tal persona es un profeta falso. Según Deuteronomio 18, 18 al 22, Jeremías 28, 9, Ezequiel 12, 24 y 25. El verdadero profeta de Dios es aquel que tiene palabra del Señor y ésta se cumple. La naturaleza de Dios lo exige así. Lo que Dios dice, sencillamente se cumple. Y para concluir, termino diciéndoles que un corazón sensible y tierno estará listo para responder a las más leves insinuaciones de Dios. Ore y observe lo siguiente que Dios hace. Haga la conexión, haga preguntas de sondeo, escuche. Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos y lo que Dios inicia sencillamente lo completa. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.